Muy buenos días para cada uno de ustedes. Mi nombre es Milton Díaz, hago parte del equipo de apoyo a la pastoral de laicos de la diócesis de Zipaquirá, también del Instituto Superior de Formación Pastoral Diocesano Salterre. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro ciclo de estudios en nuestro módulo de introducción a las Sagradas Escrituras, en nuestra segunda parte, en nuestro segundo capítulo. Antes de eso, dispongámonos, coloquémonos en la mano de Dios, invoquemos la presencia, la fuerza del Espíritu Santo para que nos ayude en este proceso de crecimiento cristiano, de conocimiento de nuestra fe, de todos esos aspectos que rodean nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, dispone nuestro corazón para que podamos entender, para que podamos guardar y aceptar esa voluntad que quieres manifestarnos por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Muy bien, continuamos entonces con la segunda parte de nuestro segundo capítulo, y es precisamente las personas, autores secundarios de las Sagradas Escrituras. Dios como tal no escribió nada. Vamos a partir de ahí. Él no escribió nada. Él no en un momento determinado, oye, vamos a escribir el Génesis. Y se sentó a escribir el Génesis. No, Dios no escribió absolutamente nada. Pero utiliza unas herramientas, unos elementos para transmitir eso que Él quiere que su pueblo sepa. Y son las personas, los seres humanos. Los vamos a conocer con el nombre de los agiógrafos. Ese es el título que reciben los autores sagrados en el proceso de las Sagradas Escrituras, los agiógrafos. Y hay algo muy interesante. Se coloca un ejemplo ahí bastante bonito. Y es que estas personas, estos agiógrafos, cada uno poseía una realidad distinta, unos sentimientos, una manera de pensar, una forma de actuar, y eso también lo vamos a ver reflejado en la manera como se escriben los textos sagrados, porque transmiten sentimientos, transmiten emociones, transmiten esa experiencia de fe de Dios con su pueblo. Y hay algo muy importante también que hay que tener en cuenta. Hay una palabra clave que la vamos a abordar durante el estudio de las Sagradas Escrituras, y es la inspiración. Dios inspira en el corazón de estas personas, mueve su voluntad para que escriban, para que plasmen única y exclusivamente lo que Dios quiere que ellos escriban. Vamos entendiendo con esto que no es algo que nace de la iniciativa del hombre, sino que es la iniciativa de Dios. Dios es quien toma la iniciativa, como siempre lo ha hecho. Siempre se acerca, siempre es el primero él el que se acerca, el que busca, el que nos llama, el que nos perdona. Y en este caso, el proceso de las Sagradas Escrituras, pues Él es el que toma la iniciativa y suscita en el corazón de los hombres, los inflama con ese amor y mueve su voluntad para que plasmen lo que Él quiere que se le transmita a su pueblo. Esto es hermosísimo. Entonces, vuelvo a repetir, entendemos que no es una iniciativa del hombre, no es algo que se haya tomado título del hombre, sino que el autor principal de esto es Dios. Y obviamente pues se vale del ser humano para poder transmitir eso que Él quiere a su pueblo. Personas escogidas del mismo pueblo de Israel para poderlo transmitir, para poderlo llevar al corazón de cada uno de sus hijos, de sus elegidos. Encontramos entonces, a veces podemos preguntarnos, oiga, ¿y quién escribió los libros del Antiguo Testamento? Porque aquí no dice, no nota al pie de página, aquí no dice quién lo escribió. Pues hay un aspecto muy interesante, y es que esta tradición o esta forma, cuando se empieza a escribir esto, no colocan el título de ellos de quién lo escribió o algo, porque es algo que pertenece a la comunidad, es algo que pertenece al pueblo de Dios. Por eso ellos no lo escribieron, no se lo tomaron a título propio. Y esto es otro aspecto muy importante. Nunca se tomaron eso como que, oiga, fui yo el que lo escribí, fui yo el que lo realicé. No, ha sido el Señor el que quiere manifestarse. Yo soy su herramienta, soy el elemento del cual se vale para transmitir, para llevar eso a su pueblo. Nunca se lo toman a título propio. Entonces por eso no encontramos en el Antiguo Testamento quién es el autor de los libros. No aparecen nombres propios, no aparece el nombre ahí de quién lo escribió, ¿no? Lo vamos a entender que es precisamente algo que pertenece al pueblo de Dios, entonces no se lo puede tomar nadie a título personal.
pero sí vamos a encontrar a cambio de ello más bien el nombre de las personas que hacen parte de las narraciones de los libros sagrados. Por ejemplo, el texto de Daniel, Esther, Judith, Josué, que no es el título de la persona que escribió el libro, sino de la persona que es protagonista en esa narración, ¿sí? Incluso, pues no solamente, digamos que es una persona ahí que resalta en ningún momento porque aparecen muchísimos otros más personajes, pero digamos que hay uno ahí como que toma como una relevancia importante. Eso sucede en este proceso de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, ¿no? No se conoce como tal quiénes han escrito estos textos sagrados, eso es el nombre de esos agiógrafos. En el caso del Nuevo Testamento, bueno, ahí ya podemos identificar quiénes los escribieron, pues aparecen ya con nombre propio, entonces Marcos, Mateo, Lucas, Juan. En el caso de los evangelios están las cartas también, ¿cierto? Cartas que no todas las escribe Pablo, no todas las escribe Pablo, hay algunas cartas que las escriben discípulos de Pablo y se le atribuyen a Pablo porque son como de la misma línea de pensamiento, de experiencia de fe de Pablo, por eso se le atribuyen a él, pero aquí sí se puede determinar quién las escribe o quién es el autor principal porque digamos que tienen ese lenguaje, ese talante que identifica, esta persona fue el proceso de conversión que tuvo esta persona o con el proceso de conocimiento de Cristo lo tuvo con Pablo, por algunas características especiales que tiene la forma de escritura de estas cartas que después lo iremos abordando. También tenemos las cartas universales, la carta de Pedro, las cartas de Juan, Santiago, Judas, el Apocalipsis, ¿sí? Que se le pueden atribuir ya a autores como tal directos. Ya se puede saber, bueno, esta persona sí la pudo escribir, son esto se llaman las escuelas. Está la escuela joánica, la escuela de Juan, la escuela paulina, la escuela petrina, la escuela entonces de Pablo y de Pedro. Así se pueden ir determinando. ¿Cómo se empieza a escribir? Yo no sé si algunas veces ustedes han hecho esa pregunta y es hasta interesante. ¿Cómo empezaron a escribir esto? ¿Cómo llegó esto y hasta nuestros días? Pues es un proceso que el Señor ha suscitado también en el pueblo de Israel. Y está dividido en dos etapas, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Dos etapas importantes. Una oral y una escrita. La etapa oral tiene casi 3000 años. Vamos a hablar desde Adán hasta acá, hasta nuestros días. Y se iba anunciando, se iba compartiendo de manera oral. Esa era la manera en la que utilizaban ellos para poder transmitir ese mensaje de Dios a su pueblo. Y lo hacían por familias. Esto es un aspecto muy bonito, ¿no? Lo hacían por familias. El patriarca, la cabeza de la familia, en ese momento se le confiaba, era como una herencia también que se daba. Entonces, hagámonos de Abraham, y Abraham se la pasó a Isaac, Isaac se la pasó a Jacob, y así sucesivamente esa experiencia, ese encuentro con Dios, con su padre Abraham, se fue transmitiendo hasta llegar a nuestros días incluso. Entonces, esa fue como esa parte oral, y todos los otros relatos que hubieron de los profetas y todas esas cosas también se empiezan a llevar o se empiezan a abordar de forma oral. Luego se ve la necesidad de empezarlos a escribir, pero hay una actividad que antecede a esto, y es que cuando empieza este periodo del ciclo oral ya se comienza a construir una especie de culto, tanto en las familias como en la comunidad. Recordemos que este proceso de las Sagradas Escrituras pertenece al pueblo de Dios, pues el pueblo de Dios se apropia de esto, de eso que Dios quiere entregarle, y comienza a celebrar la presencia de Dios por medio de su palabra, también por medio de algunas actividades, que las danzas, que los cánticos, que los salmos, que ya se empieza a estructurar, podríamos decir, como algo muy similar o muy parecido a nuestra liturgia, o que comienza a dar pie a lo que nosotros llamamos hoy liturgia, un aspecto celebrativo alrededor de esa palabra de Dios que en ese momento no haya sido todavía escrita, pero que ya con base en esto, como para poder estructurar y poder darle una definición más clara a lo que se va a celebrar, se empieza a escribir, más o menos desde el año 1500 hasta el año 50, 40 antes de nuestro Señor Jesucristo, se termina de escribir el Antiguo Testamento. Entonces vemos que hay un proceso larguísimo. ¿Y a qué se debe esto? Porque se realiza
una depuración también de toda esa información, de toda esa tradición. Por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo inspira en los autores sagrados y en las personas que comienzan a construir, comienzan a escribir los textos, qué es lo que debe quedar y qué es lo que no. No porque, digamos, hay que, esto no nos sirve, esto quitémoslo ahí, no, sino porque hay que tener en cuenta que también dentro de ese proceso hubieron personas que quisieron como alterar de cierta manera el mensaje. Entonces el Espíritu Santo ilumina a las personas que comienzan a hacer este proceso de depuración para que escriban todo y solo aquello que Dios quiere que sea transmitido de manera fiel a su pueblo. Así en el caso del Antiguo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento es una experiencia algo similar. El Señor Jesús no escribe absolutamente nada. No hay un vestigio, algo que nos diga, y Jesús escribió el libro tal y la parábola tal. No, Él no escribió absolutamente nada. De hecho, sus apóstoles no les da la orden de que escriban algo. Les dice, vayan y escriban y enséñenles. No, les dice, vayan y prediquen, vayan y enseñen, vayan y anuncien esa buena noticia, ese evangelio a todos los pueblos. Y lo primero que se comienza a anunciar es el querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma, el misterio, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Eso fue lo primero que se comenzó a anunciar. Estamos hablando más o menos 13, 20 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando surgen las primeras comunidades cristianas. Entonces no había nada tampoco escrito, solamente se regían normativamente al Antiguo Testamento, pero de lo que nosotros recibimos hoy, los evangelios y las cartas, no se había escrito absolutamente nada. Fue mucho tiempo después cuando las comunidades cristianas empiezan a florecer, empiezan a crecer, empieza a dar frutos toda esa predicación de los apóstoles, que se ven en la necesidad de poner por escrito lo que hizo Jesús en su vida, lo que quiso enseñarnos, lo que quiso mostrarnos y lo que quiere hoy en nuestros días enseñarnos y mostrarnos. Entonces se comienza también a hacer ese proceso de compilación de esa información y comienzan a escribirse los evangelios. Los evangelios empiezan a escribirse precisamente por el querigma, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Los otros episodios de la vida del Señor, que la anunciación, que las parábolas, que lo de Lázaro, eso se agregó después, pero lo primero y lo esencial fue el anuncio de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y bien, se realiza este proceso. Luego vienen las cartas de los apóstoles, que va dirigida a las iglesias que están naciendo, que ya llevan un tiempo caminando, para ayudarles a tener como una guía de cómo vivir entre ellos, cómo celebrar el culto, cómo manifestar ese amor a Dios. En fin, muchísimas cosas se abordan dentro de estas cartas, ¿no? En las cartas universales y también ya de ahí para adelante. Ya tenemos entonces con todo esto un proceso de depuración, se logra hacer como el compilado, y tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. 27. En el Antiguo Testamento encontramos 46. Si sumamos esto, pues nos da 73 libros. Ese es el canon, lo que conocemos como el canon de las Sagradas Escrituras, como el orden de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que tenemos entonces en nuestra segunda parte. No se nos vaya a olvidar esos elementos importantísimos, ¿no? Dios escoge a las personas con su realidad, con sus sentimientos, que ellos también lo plasman al momento de llevarlo a la escritura, ¿cierto? Son herramientas, son personas que Él escoge y que Él prepara para que puedan transmitir solamente aquello que Él quiere que se transmita a su pueblo. Tener en cuenta también que es algo que podemos ir descubriendo a medida que vamos leyendo las escrituras, vamos entendiendo esa experiencia de fe de ese pueblo con Dios, porque ante todo también las escrituras es eso, esa experiencia de fe, esa experiencia de amor, esa experiencia de encuentro con su Dios, del pueblo con su Dios. Y vamos entendiendo cómo se va organizando las Sagradas Escrituras hasta el día de hoy. No podemos agregarle nada a las Escrituras, no podemos cambiarle absolutamente nada. Entonces, hasta aquí nuestra segunda parte de este segundo capítulo, y continuamos entonces en nuestro proceso de crecimiento y formación. Dios les bendiga. Chao, chao.